Mientras los colegas de la mesa se organizan, yo voy a responder algo que no es una pregunta específica, que es, como dice Majestic, más bien es un reclamo público. Se trata, les voy a leer para poder comentarlo aquí. Dice: la Católica ha reforzado las barreras de entrada, especialmente desde hace unos 4 años. La pregunta es, ¿qué hacen los profesores para luchar con esta clausura? Entonces, evidentemente no es un tema, digamos, que lo hemos hablado ahí en la mesa, pero de alguna manera es algo que evidentemente nos compete a todos, pero va un poco más allá de la mesa. Mientras se organizan, solamente para comentar que evidentemente esa es como una lógica social que genera, digamos, todo un tema de restricción y clausura de los espacios, que probablemente esta es una problemática que ni siquiera aparece como evidenciada para los profesores, es decir, estamos peleando que nos quiten horas de clase y no nos hemos sentado a pensar en el refuerzo de la entrada, porque igual con el carnet nos dejan entrar. Esto solamente para comentar que efectivamente hay toda una serie de problemáticas que no aparecen visibilizadas en el escenario de lo cotidiano y que han ido progresivamente naturalizándose. Se ha naturalizado esta necesidad de que la universidad esté blindada, más bien por un tema que invierte la noción de derecho, es decir, no es el derecho de la universidad como espacio público, sino más bien el derecho de estar protegido contra, entre comillas, cualquier peligrosidad externa, ¿no? Entonces sí, efectivamente, ahí los chicos también, ellos saben lo que es ese blindaje de las puertas cuando no nos dejan entrar y tenemos que estar ahí turnándonos un carnet para que ellos puedan ingresar, pero no es una problemática que aparece como dibujada en el escenario de los profesores, es decir, específicamente, aunque sí constituye un problema real, no está colocado, digamos, en las agendas generales. Bueno, aquí tengo las preguntas. Me preguntaron cuál fue el proceso interno y cuándo se decidió. Ya, el proceso interno nosotros comenzó realmente en el 2002. Tuvimos muchos problemas internamente porque muchos de los miembros no querían este proceso, pero en el 2005 lo decidimos. En una asamblea general de todos lo decidimos y comenzamos el trabajo. Fueron casi, al ingresar los documentos, todo eso, no nos daban importancia, nos rechazaban los papeles siempre, todo eso, pero no sabemos cómo pasó, qué sucedió, y nos llegó el correo que ya estábamos legalmente constituidos. Pero el proceso interno sí fue bien duro. Muchos miembros de nosotros no creyeron en el sistema y se abrieron y decidieron continuar en lo suyo. Y eso nos causó a nosotros una división interna, que la cual todavía seguimos luchando. El otro dice: ¿cómo hemos decidido nosotros los emprendimientos? Nosotros, para decidir los emprendimientos, hablamos con todos los miembros y vemos las cualidades de cada uno que ellos tienen. Y con eso buscamos las herramientas, qué es lo que ellos necesitan y quién nos puede ayudar a fortalecer esos emprendimientos. Dice: ¿cómo nosotros realizamos la incidencia pública para levantar nuestra voz como grupo y luchar contra los estigmas? Nosotros venimos luchando desde que nos legalizamos en el 2007. Hemos estado siempre apoyando a todos los colectivos urbanos, hip hoperos, rockeros, grupos también como la Asociación Nieta, Máster. Nos hemos aliado con todos ellos porque nosotros fuimos los primeros que buscamos la personería jurídica y ellos comenzaron también ya a trabajar en lo suyo. Y nosotros siempre hemos estado luchando en lo social, hemos hecho eventos, hacíamos hace mucho tiempo los eventos llamados Paz Urbana. Paz Urbana era un evento social y juvenil donde siempre tocábamos un tema que estaba suscitando en el momento. Hicimos temas como Mujeres al Micro, bajo el maltrato de la mujer. Hicimos un estigma sobre el reggaetón, porque mucha gente cuando vino el reggaetón comenzó a rechazarlo, que era muy... Bueno, todavía sigue siendo igual, ¿no? Después ahí comenzamos a luchar por los derechos de los jóvenes.
todos esos temas sociales comenzamos a hacerlo en un concierto musical y con 2 seminarios que hacíamos nosotros con los jóvenes. Así comenzamos nosotros a trabajar y así comenzamos nosotros a dar, quise un ejemplo a los jóvenes que fue bien recibido. Ahora la otra pregunta dice, teniendo en cuenta la importancia de los espacios públicos, ¿qué tan sólidos nos encontramos ahora como grupo? Como grupo nosotros nos encontramos ahorita bien, porque hace unos días atrás tuvimos una asamblea general, ahí nos reunimos todos y platicamos todos los procesos que se estamos haciendo y nos va muy bien, excelente. En Guayaquil nosotros tenemos una empresa de limpieza de hospitales donde tenemos trabajando de 60 a 80 miembros ahí, pagan todo, sus sueldos, todo como lo manda la ley. Aquí tenemos el King Catering también y muchos emprendimientos por venir. Y sobre los hermanos cuando tenemos en las prisiones, todos ellos, el trabajo con ellos para nosotros es un poco difícil y complicado, porque nosotros siempre hemos buscado las herramientas, hemos hablado hasta con el ministerio, en ese tiempo la ministra de Justicia, Lady Zúñiga creo que se llamaba, y firmamos un convenio para trabajar con los hermanos de allá adentro para que tengan una formación y al salir no continúen en lo mismo, pero lastimosamente no se llegó y ese es el problema que tenemos nosotros con los miembros que tenemos allá adentro, porque no solamente estamos en una cárcel especificando, estamos casi en todas las cárceles principales del Ecuador, están ellos ahí y el proceso con ellos sí es un poco difícil, pero estamos sólidos. Nosotros siempre hacemos censos para mantener que los miembros que están y todo eso. Hay ciertos miembros que salen de prisión, sí salen con la mentalidad de buscar un cambio. Y a otros lastimosamente se nos pierden y vuelven a recaer y es un ciclo que tenemos nosotros. Pero nosotros como grupo estamos sólidos, estamos luchando, aunque tenemos divisiones de ciertos grupos que no quieren seguir el proceso, pero nosotros continuamos en esto. Están toditas. Esto es más fácil. Sí. ¿Aló? Sí funciona. Ahí. Sí. Bueno, nos hemos repartido con Jean-Luc las preguntas. Vamos a tratar son algunas, así que voy a tratar de ser bastante rápida, muy a pesar mío, ¿no? Porque son preguntas bien interesantes. Primero voy a leer y después voy a hacer una respuesta general. ¿Cómo han podido seguir cultivando sus relaciones con otros después de la investigación? Dentro del proceso psicológico individual, la función y el lugar del psicólogo es neutral, entre paréntesis, sin juicios de valor. Cierra paréntesis, dentro del trabajo en comunidad y con jóvenes, ¿cómo influye o es necesario mantener la posición neutral? Cuando se trabaja con jóvenes, muchas veces incurrimos en procesos de ventriloquía. Es decir, personas no jóvenes suelen hablar por los jóvenes debido a la creencia generalizada de falta de madurez o minoría de edad frente a la experiencia de la vida cotidiana. ¿Cómo podemos evitar esta situación sin poner en riesgo la rigurosidad de los procesos de investigación y sensibilidad de la investigación? ¿Cómo enfrentar procesos de responsabilización? Esto es bien interesante, bueno, todo es bien interesante, pero que se producen a partir de políticas públicas. Por ejemplo, madres que no dan el desayuno a los hijos porque ya les dan desayuno en escuela. ¿Cómo manejar las dificultades que se pueden dar cuando la expectativa institucional no coincide con la metodología y el timing del psicólogo clínico y el joven? Todas estas preguntas que ustedes hacen con respecto al trabajo de comunidad y de investigación, yo también la puedo hacer el lazo directo también con nuestra práctica clínica en individual. Este tema de la neutralidad es un tema extremadamente controversial y yo creo que se une con lo que la Marcela nos hablaba. Sí, en el momento en que nosotros trabajamos con un ser humano, realmente poco importa que seamos psicólogos clínicos, sociólogos, realmente podemos hablar de una neutralidad. Realmente podemos
Yo en mis clases, yo doy psicoterapia de adultos, suelo decir, en el momento en que pedimos la neutralidad, estamos pidiendo la muerte en realidad, porque no hay el deseo. Nosotros de una u otra... El micrófono murió. Ha sido neutro. Bueno, entonces les decía, en realidad esto sí es una pregunta para todos los que trabajamos en lo social. ¿Realmente podemos ser neutros? O, bueno, también irnos al otro extremo, ¿no? Que era una de las preguntas que se hizo ayer y que a mí todavía me deja en duda. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una academia comprometida y el activismo? A mí me sigue la duda, ¿no? Y mientras siga trabajando, me seguirá esta duda. Como decía la Marcela, cuando trabajamos con seres humanos, algo de ese sufrimiento, algo de ese dolor nos llega. ¿Cómo manejarnos desde lo clínico? Lo dejo más bien en un espacio, ¿no? para seguirlo pensando, con relación a la neutralidad. Con relación a esta cuestión de la ventriloquía, sí, yo estoy muy de acuerdo y creo que eso también nos pasa en la clínica individual. En el momento en que llegue el niño a la consulta, entonces de repente no le oímos al niño, le oímos a los padres, le oímos al abuelito, le oímos al papá o a la mamá que desborda el discurso en la consulta y no se le escucha al niño. Igual con los jóvenes y los adolescentes, e igual en la comunidad, y creo que eso también es un problema nuestro que nos acercamos al otro y no le escuchamos al otro, y nos angustiamos frente al silencio. Insistimos, qué importante es trabajar sobre el tema del silencio, ¿no? Yo suelo decir que para los psicólogos el silencio es tan angustiante que cuando ya se callan los pacientes tratamos de llenar con palabras ese espacio. Y en realidad, claro, perdemos este reconocimiento del que hablábamos con Jean-Luc, este reconocimiento del otro. Si tuviéramos tal vez más paciencia, pudiésemos escuchar algo de lo que nos tiene que decir el otro. Con relación al tema de la responsabilización y las políticas públicas, a mí me vino un ejemplo. Y es un ejemplo que nos pasa con los que trabajamos con niños y con los padres. Y con el tema que ahora está bien de moda, que es el tema de la sexualidad. ¿Quién es el que habla de la sexualidad a los niños? Y lo que nos está pasando ahora es que como el Estado asume el tema de la sexualidad y les dan clases a los niños, no digo que no les den, no, todo el tema de la genitalidad y todo, tenemos padres que no hablan en la casa con los niños y cuando llegan a la consulta con esas preguntas yo le digo, ¿y ya le habló a su niño? Que sabemos que es bien difícil hablar a los niños, bueno, sabemos que es bien difícil hablar de sexualidad, ¿no? ¿Qué me responden los padres? No se preocupe, doctora, eso ya le hablaron en la escuela. Sí, entonces ya no es problema mío, eso ya le dijo la profesora. ¿Cómo le habrá dicho la profesora? ¿Con qué palabras habrá utilizado la profesora? Porque no estamos hablando de una descripción anatómica, estamos hablando de todo el tema humano, de qué implica el tema de la sexualidad, cómo transmitimos eso a nuestros hijos desde nuestra propia posición subjetiva. Sí, entonces yo creo que sí tenemos también los psicólogos que ir pensando qué es lo que pasa en esta cuestión de las políticas públicas, hasta dónde la responsabilidad de uno y de otro. Evidentemente el tema del desayuno, si lo vemos desde afuera, es algo bien importante. Hay muchos niños en el país que van a las escuelas sin desayunar. Estamos en una crisis económica. Hay niños que se desmayan. Cuando comienzan a las 7, 8 de la mañana se desmayan porque no tienen nada en el vientre. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces vamos entendiendo de lo uno a lo otro, entendiendo también este real que nos llega a ¿sí? De frente. Y finalmente la expectativa institucional. Con Jean-Luc y con Tomás tuvimos un encuentro con los psicólogos, con los estudiantes de psicología hace 2 días y hablábamos este tema del impasse institucional, de que siempre vamos a tener problemas con la institución, de que no existe la institución perfecta, ¿sí? Siempre que lleguemos a una institución vamos a tener pedidos, solicitudes de cambios inmediatos, ¿no? Bueno, eso no existe.
por lo menos no conozco ahorita la institución perfecta, salvo el Centro de Psicología Aplicada, insisto. No existe la institución perfecta. Y tenemos que aprender en cada institución cómo irnos posicionando poco a poco. Voy a hacer como Verónica, voy a leer todas las preguntas para compartirlas con ustedes, porque son muy interesantes, y después voy a escoger una u otra para no responder, sino dar un eco, ¿no? ¿La responsabilidad es más una postura ética o un concepto teórico? ¿Cómo se articulan ambos? Para evitar la violencia, ¿es a través del acceso a la responsabilidad? ¿Por dónde se accede a la violencia? ¿Es posible que nos narren un ejemplo de un proceso de responsabilidad que supera o trabaje la violencia? Y dos preguntas que se articulan. Se hablaba de la responsabilidad y del rol del psicólogo clínico en gestación de espacios de encuentro y construcción con el otro. ¿Cuáles son las condiciones que requiere el ejercicio de la responsabilidad? ¿Y cómo se puede llegar a un punto en común para asumir las responsabilidades compartidas entre él, la joven y el psicólogo, psicóloga, o el investigador, cuando él o la joven haya vivido procesos de anulación de la responsabilidad, cuando no asume responsabilidades por su propia historia, ¿no? Bueno, todas preguntas interesantes. Tal vez ustedes puedan reaccionar también a las preguntas. Voy a empezar simplemente por la primera. Yo pienso que la responsabilidad, sí, como hemos hablado, es un concepto, pero sabemos bien también que es un concepto sobre un proceso que vivimos todos de maneras diferentes a partir de cierta edad. No pienso que el niño pueda ser considerado como responsable. Podemos darle una responsabilidad siendo nosotros responsables, pero no podemos delegarle una responsabilidad que él no puede asumir. La responsabilidad es un proceso no principalmente ético, yo diría más deontológico, en el sentido de que es un papel, una obligación, un deber. Entonces, sí, los deberes tienen un aspecto ético. No voy a entrar en la discusión entre la diferencia entre deontología y ética, pero yo pienso que es más un posicionamiento, un papel que se asume o no, que se negocia o no. Tiene dimensiones éticas, sin duda, pero no es sobre eso que yo pondría el acento. Pueden narrar hay varias preguntas sobre el asunto de cómo la violencia y la responsabilidad se articulan y cómo restaurar la responsabilidad cuando se ha vivido violencia. Yo no pienso que la responsabilidad sea una manera de evitar la violencia. Yo pienso que es una manera de trabajarla, de elaborarla. Y cuando como clínicos trabajamos con personas que han soportado, que han vivido violencias, que las destruyeron un poco o a veces totalmente, el trabajo con ellas es de restaurar esa capacidad de responsabilidad, o sea, de relacionarse consigo misma. Cuando se llama de autoestima, tiene que ver con la responsabilidad, la posibilidad de verse a sí mismo positivamente, hace parte de la responsabilidad. Un modelo muy fuerte de la responsabilidad es la responsabilidad que tienen los papás hacia los hijos. No es la única forma de responsabilidad, pero es un modelo importante, el modelo del que se ocupa de uno que todavía no tiene ninguna, o no tiene más, o no tiene capacidad de se encargar de sí mismo, ¿no? Entonces, podemos tener ese modelo también como modelo para trabajar al restauro de la responsabilidad de uno. Entonces, la última cosa que voy a evocar, es posible que nos narren un ejemplo de un proceso de responsabilidad que supere la violencia. Voy a evocar el trabajo que hizo una colega nuestra, yo trabajé con ella, una colega ruandesa, Claudine Hubera, hizo su tesis, es clínica y trabajó con familias de jóvenes que después del genocidio en Ruanda se constituyeron cuando no tenían más los papás, las familias. Después de cierto tiempo se constituyeron familias de jóvenes
muchas veces con un hermano o una hermana, pero de modo general se juntaban otros jóvenes y a veces eran familias sin hermanos o hermanas, ¿no? Se constituyeron solas y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales también, como una manera de permitir que vivan juntas como familias y superen, entre comillas, primero, entren en la vida social, y el trabajo que hizo Claudine con las asociaciones que se habían constituido, trabajó con relatos de vida, acompañó a los jóvenes de 12, 13 a 20, 25 años, a veces más. Y lo que apareció es que las trayectorias de esos jóvenes, de modo general, casi todos, antes de constituirse en familia, habían vivido con un tío, una tía, una persona de la familia alejada que las había recogido, a veces orfanatos, orfelinatos, pero la política del gobierno no era de mantener los orfelinatos, pero la cosa no había pasado bien. De modo general era conflictivo, no eran satisfechos con eso, porque nada podía reemplazar la familia desaparecida, y constituyéndose como familia les parecía la menos peor solución, digamos. Y cuando se hablaba con ellos, en los relatos que contaban, los jefes de esas familias, que era de modo general un niño o una niña más madura, decían que la responsabilidad de ser jefe de familia era muy difícil, evidentemente, que perdían la infancia, y al mismo tiempo, y eso llamó la atención, no querían volver a las otras soluciones anteriores, ser acogido por otras personas o por una institución como un orfanato, y, ¿cómo decir?, estaban relacionados con la familia de ellos, la familia de jóvenes, como una cosa esencial, o sea, se apoyaban en esa responsabilidad. Era la cosa principal de la vida, eso llamaba la atención. Entonces, es un ejemplo no de responsabilidad que supere la violencia, pero que tente proseguir la vida a pesar del desaparecimiento de los papás. O sea, era una manera de ser como el papá o la mamá, y el modelo que tenían los ayudaba mucho, pero de ser como, pero no de reemplazarlos. Eso, bueno, es el ejemplo que me vino. Así. Okay.